Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, 13. El miércoles pasado empezamos a estudiar la carta, primera carta de Pedro. Vimos el contexto histórico. Está situada durante el periodo de la persecución de Nerón. Entre primera y segunda de Timoteo está la carta de Pedro, esta primera. Y sabemos históricamente que de esa persecución, en esa persecución mataron a Pablo y mataron a Pedro. Entonces, cuando Pedro escribe aquí, está hablando a los perseguidos, a todos aquellos cristianos del Imperio Romano que están siendo perseguidos. Y el versículo 13 dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. El nombre del tema es actuar con inteligencia. Y aquí hay una relación muy importante entre este actuar con inteligencia y la santidad, que describe un poquito más adelante. Y la intención es encontrar la relación entre esto que la NBI dice o traduce como actuar con inteligencia y la santidad. Porque normalmente es común que los creyentes lo veamos como cosas separadas. El proceso mental que seguimos y nuestra vida cristiana, en experiencia propia te digo que durante muchos años las veía como cosas independientes. Entonces, vamos a analizar este pasaje con detenimiento, porque aquí hay algo muy importante que estudiar. Empezando poniendo un contexto de lo que leímos y estudiamos la clase pasada, porque cuando dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, ese por eso nos obliga a leer lo que está atrás para entender cómo es que esto, disponerse para actuar con inteligencia, es la consecuencia de lo que acaba de decir. Entonces, voy a resumir brevemente lo que estudiamos el miércoles, y vimos que Pedro habla de la elección de Dios para salvación en el versículo 1 y 2, habla del nuevo nacimiento en el versículo 3, habla de una herencia reservada para nosotros, en ese caso yo me incluyo, para nosotros en el cielo. Dado que fuimos elegidos, hay una herencia reservada, eso está en el versículo 4. Dios nos protege mediante la fe, ese fue el nombre del tema pasado. Dios nos protege mediante la fe, y estudiamos qué relación hay entre la elección y esta protección de Dios. Eso está en el versículo 5, nuestra fe debe ser probada como el oro, está en el versículo 7, y la meta de la fe es la salvación, versículo 8. Entonces, el miércoles estudiamos este asunto de la presciencia, de la cual Pedro en el versículo 2 dice que Dios, de acuerdo a su presciencia, nos eligió. Entonces estudiamos la teoría de la que dice que la presciencia es aquello que Dios vio antes de la fundación del mundo, haciendo referencia a que vio el futuro, vio que tú lo ibas a elegir a Él, y entonces decide crear el mundo y elegirte porque tú lo ibas a elegir a Él. Entonces planteamos el problema que se genera cuando dices, o cuando algunos piensan, que Dios te eligió porque tú lo ibas a elegir a Él, porque entonces no puedes resolver la pregunta de quién eligió a quién. Si tú dices que Dios te eligió, sería falso, porque Él te eligió porque vio que tú lo ibas a elegir, ¿verdad? Entonces no es que Él te haya elegido, sino que tú lo elegiste. Y dice, oye, pero eso fue en el futuro, realmente no lo hiciste. Y cuando llegue la hora del real, que tú lo tengas que elegir, ¿por qué vas a elegir a Dios? Ah, porque Él te eligió. Dices, no, es un argumento circular. No puede ser que Dios te elija porque Él vio que tú lo ibas a elegir. No hay forma de salir de esa pregunta. Es un argumento circular. Y bueno, si te interesa, vimos más evidencia donde la Escritura dice que Dios nos eligió para obedecerlo, no porque vio que le obedecíamos. Entonces presentamos ciertos problemas lógicos y bíblicos en cuanto a la idea o la doctrina de que Dios te eligió porque Él vio que tú lo ibas a elegir, y a eso le llaman la presciencia. Entonces no cuadra con los pasajes bíblicos. Pero vimos que en base a eso, Pedro lo que elige para fortalecer a los perseguidos es enseñarles la elección soberana de Dios, enseñarles que son elegidos, enseñarles que como son elegidos Dios los hizo nacer de nuevo, que hay una herencia reservada para ellos, que Dios los protege mediante la fe, que van a ser probados como el oro y que la meta de la fe es la salvación.
Entonces, cuando dice por eso, todavía nos faltó analizar versículo 10, 11 y 12 para poder entender completamente ese por eso. Así que leamos primera de Pedro 1, 10 al 12, Nueva Versión Internacional. Dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Entonces, haciendo referencia a la elección, Pedro enseña que los profetas que recibieron revelación de lo que sucedería en el futuro en cuanto al Mesías, su venida y su salvación, está diciendo que ellos sabían o descubrieron, después de estudiar con mucha diligencia, qué señales daba Dios al respecto, cómo poder identificar al Mesías. Dice que se les reveló que no era para ellos, sino para un tiempo futuro. Y en este caso no nos dice cómo es que se les reveló, pero podemos ver en el caso de Daniel, por ejemplo, que a Daniel se le muestra qué pasaría en el futuro cuando Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel lo interpreta, le dice que es la cabeza de oro de una estatua que vio en su sueño el faraón, Nabucodonosor, y entonces le da la interpretación a Daniel y le hace ver que al último una piedra que destruye, que golpea los pies, hechos de barro mezclado con hierro, y destruye todo, es una piedra cortada, que viene no por mano de hombre, sino por mano de Dios, y destruye todo, y se le reveló cosas que sucederán en el futuro, aún en nuestro futuro, porque eso no se ha cumplido. Entonces, Daniel sabía que esa visión o esa profecía de lo que pasaría en el futuro no era para ese momento. Y eso es lo que dice Pedro. Cuando dice que era para ustedes, no significa que el profeta sabía que era para los destinatarios de la primera carta de Pedro. O sea, no está diciendo que literalmente a los profetas se les reveló que ellos lo iban a leer, sino que está hablando de una era futura, de un tiempo muy después en tiempo que cuando se escribió. Entonces, nos deja ver que Pedro dice que tenían el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Nos dice en el versículo 11, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Este Espíritu de Cristo es el mismo que el Espíritu Santo o son distintos? Encontramos en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, 3 formas de referirse al Espíritu con E mayúscula. Y es importante notar que las mayúsculas no existen en el hebreo antiguo ni en el griego antiguo. Entonces no hay mayúsculas en toda la Biblia, ni minúsculas. Cuando tú lees la Biblia en tu idioma y encuentras espíritu inmundo con E minúscula, y luego encuentras Espíritu de Cristo con E mayúscula, tanto una como la otra, como el espíritu inmundo como el Espíritu de Cristo, se escribieron en griego antiguo y no tiene ni mayúsculas ni minúsculas. Esa mayúscula o minúscula la interpreta el traductor, según ellos consideren. Si consideran que habla del Espíritu Santo, le ponen una E mayúscula. Si consideran que habla de cualquier otro espíritu, le ponen una E minúscula. Entonces, cuando analizamos la Escritura, aquí nos dice que el Espíritu con E mayúscula de Cristo. También se le menciona como el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, y también como el Espíritu de Dios con E mayúscula. Entonces, ¿el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo son el mismo o habla de distintas cosas? Veamos este pasaje, Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y aquí vemos las 3 aplicaciones. Espíritu solo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, haciendo referencia al mismo Espíritu. Entonces no es que haya 3, no son 3, es el mismo. Es el mismo Espíritu, el de Dios, el de Cristo
y el Espíritu Santo, porque sabemos que es un Dios trino. Entonces, cuando Pedro nos dice que los profetas hablaron sobre qué circunstancias, bueno, estudiaron sobre qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, está diciéndonos que el Espíritu Santo estaba en los profetas. Ahora una pregunta, el Espíritu Santo, ¿cuándo vino a llenar a los apóstoles y a los que estaban reunidos orando en el Pentecostés? Vino hasta 50 días después de la muerte de Cristo. Es fácil que pienses que nunca antes el Espíritu Santo había venido. Encontramos pasajes como estos que nos dicen que el Espíritu Santo estaba en las personas del Antiguo Testamento, pero no en todos. En este caso, los profetas que hablaron sobre lo que vendría y lo que cumpliría el Mesías, Pedro nos dice, tenían el Espíritu de Dios, tenían el Espíritu Santo. Por eso hablaban lo que hablaban. Pero no en todas las personas del Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo. Estaba en el rey, en el mejor de los casos, como en el caso de David. Estaba en los profetas, que eran los que hablaban al pueblo de parte de Dios, y ya. No es para nada lo que nosotros vivimos y lo que nosotros experimentamos. Toda la gente tenía que acudir a un profeta porque él era el que tenía el Espíritu Santo y es lo que podía decir lo que Dios quería, lo que Dios mandaba decir. Es un error que en nuestros tiempos tú tengas que acudir a un profeta para que te revele lo que Dios quiere, porque tú también tienes el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entre nosotros y los profetas del Antiguo Testamento no hay ninguna diferencia porque ambos tenemos el Espíritu Santo. Entonces no trates a alguien de este tiempo como si fuese un profeta de aquel tiempo. Cualquiera que pretenda ser como un profeta de aquel tiempo es un engañador, porque si entendiese que los profetas hablaban por medio del Espíritu Santo, entendería que hoy en día el que tenga el Espíritu Santo puede llegar al mismo conocimiento. Aparte que tenemos la Escritura. Entonces, quisiera notar que ellos, los profetas, Pedro asegura que tenía el Espíritu Santo, y luego del versículo 12 dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablando de las cosas que ahora les han anunciado, los que les predicaban el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Así que los que predicaban el Evangelio, a quienes se les encomendó primeramente los apóstoles, tenemos a personas como Felipe, Esteban, que eran personas que habían salido de la iglesia, no eran de los 12, pero estaban predicando el Evangelio. Tenemos a Pablo, que no era de los 12, estaba predicando el Evangelio. Dice, estos, al igual que los profetas, están hablando por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pedro nos está diciendo que el Evangelio y las profecías del Antiguo Testamento son igualmente autoritativos. Es la palabra de Dios. ¿Me explico? Muy bien, entonces, poniendo de antemano esto, queda una cosa más que aclarar. Dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Aquí quisiera notar que cuando nos dice que los ángeles anhelan contemplar esas cosas, implica que los ángeles son seres limitados, ¿verdad? Vamos a Efesios 3, 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Lo que hace la Iglesia, informa a los poderes celestiales, háblese demonios o háblese ángeles de Dios. Eso implica que son seres limitados y no saben el plan de Dios completo. No lo saben. Si Satanás supiera el plan de redención de Dios por medio de la muerte de Cristo, ¿lo hubiese crucificado? No. No sabía. Por eso se ensaña contra Cristo pensando que puede hacer algún tipo de daño. Y resulta que en la ignorancia de Satanás y sus demonios son vencidos, porque Dios tenía un plan que ellos desconocían. Entonces, cuando encontramos esto, que por medio de la Iglesia se da a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, implica que ellos están al pendiente de lo que Dios va a hacer. Saben que Dios tiene un plan de salvación, pero no conocen la mente de Dios. No saben cómo lo va a llevar a cabo.
Así que ellos tienen que inferir o determinar según se les va presentando evidencia. Vamos a Lucas 15:10, dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Estas son palabras de Jesús. Pero no es una traducción fiel. Vamos a la Reina Valera 60, en este caso. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, estamos hablando de nacer de nuevo, ¿verdad? Los ángeles se alegran. Dices, ¿por qué? Están entendiendo el plan de redención de Dios. Están aprendiendo quiénes forman parte de ese plan porque no saben. Entonces, esto es interesante porque quienes se piensan que Satanás es una especie de ser omnisciente también, que todo lo sabe y que siempre está al tanto de todo lo que pasa. Es falso. Son seres limitados y él mismo no sabe cómo se va a llevar a cabo lo que Dios ha dicho que sucederá. Entonces no le pongas más atributos a Satanás de los que tiene. Son seres limitados que aprenden conforme van pasando las cosas. El apóstol Pablo decía que era un espectáculo a los hombres y aún a los ángeles, cuando estaban pasando todas las persecuciones, cárceles, naufragios. Los ángeles están aprendiendo. Entonces nosotros tenemos una ventaja. Los ángeles van conociendo a Dios según nos ven, según Dios hace en nuestras vidas. Pero nosotros aprendemos de quién es Dios por lo que hace en nuestras vidas. Y es completamente diferente. Ellos aprenden viendo lo que sucede, nosotros aprendemos por experiencia propia. El conocimiento de Dios que nosotros adquirimos es mucho mayor y mucho más profundo que lo que un ángel puede adquirir. Porque ellos simplemente tienen que esperar a ver qué pasa. No hay nada en sí mismos que los lleve a aprender cómo es Dios en su misericordia, cómo es Dios como sanador, como sustentador, como protector, como vengador. No lo pueden experimentar, nosotros sí. Entonces estamos en una posición privilegiada. Pero bueno, lleguemos al punto del versículo inicial. Vamos a leer 1 Pedro 1, 13 al 16. Considerando todo lo que ya estudiamos, incluyendo el tema pasado, dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Así que aquí hay una estrecha relación, aunque no es muy aparente todavía, entre actuar con inteligencia y ser santo. Lo primero es que dices, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Y nos lleva a la práctica, diciéndonos que seamos santos como Dios es santo. Entonces, para poder entender qué relación tiene la inteligencia con la santidad, quisiera que analizáramos qué es santidad y qué es inteligencia. Para empezar, ¿cómo sabes que alguien es inteligente? Cuando estás en la primaria, en la secundaria, ¿cómo sabes quién es el más inteligente? Pues el que saca 10, ¿verdad? Pero en nuestro sistema educativo, ¿qué se requiere para sacar un 10? Buena memoria. Nada más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si tienes buena memoria, vas a sacar 10 y te van a decir qué inteligente eres. ¿Es eso la inteligencia? No, eso es buena memoria. Eso no es inteligencia. ¿Cómo puedes definir la inteligencia? Bueno, hay personas que hablan de distintos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia laboral, inteligencia de muchas formas. Bueno, simplemente ahorita quiero aclarar que la buena memoria no es inteligencia. He visto por ahí videos en internet de gente que apantalla, así los apantalla a las iglesias que predica porque le dicen, a ver, dime la cita bíblica de cualquier pasaje que quieras y yo te digo cuál es. Y alguien le dice, a ver, una bien difícil, Juan 3:16. Ah, ya le dice. Bueno, Génesis 1:1. Ah, pon las difíciles. Bueno, Amós 3:2. Dices, ah, caray. Miqueas 1:20, si es que el 20 existe, ni sé. Y los dice, y los dice, y los dice. Dicen, wow, este señor sí es un siervo de Dios. ¿No es cierto? Tiene buena memoria. Solo eso. Alguien no es inteligente por la cantidad de datos que tiene memorizados. ¿Verdad? Entonces el hecho de que te sepas muchos pasajes bíblicos o
que entiendas muchos pasajes bíblicos no te hace inteligente. Ahorita vamos a hacer la relación, ¿no? Primero quiero explicar cómo lo que no es la inteligencia. Ahora, la santidad, ¿qué significa ser santo? Quienes venimos o vengan de un trasfondo católico, ¿qué es un santo? Pues es el que tiene aquí algo arriba, ¿verdad? Así me decía. Yo estudié en un colegio salesiano, 2 años, quinto y sexto, estuve en un colegio de monjas. Muy buenas personas, las monjitas. Había una que todos le teníamos miedo, pero todos los demás eran muy buenas personas. Y ellos te enseñaban que tenías que esforzarte para un día llegar a ser santo. Entonces veías a los santos, ¿no? San Pedro, San Pablo, San esto. Y eran personas que dices, no, pues es que esos hacían milagros, hacían señales y muchas cosas que yo no voy a hacer o no tengo la expectativa de hacer algún día. Lo curioso es que la Biblia le llama santo a todo aquel que pertenece a la iglesia de Cristo, no a un grupo de personas con poderes especiales. Entonces, cuando escuchas pláticas entre creyentes, hablando de protestantes ahora en este caso, dicen, ay, te la das de muy santo. ¿Cómo entienden los cristianos la santidad? Dice, ¿a poco tú ya eres santo? Algunos lo entienden como perfección. Ser santo es ser perfecto, porque dicen, bueno, si tengo que ser santo, como Dios es santo, ¿cómo es Dios? Perfecto. Entonces tengo que ser perfecto. ¿Es posible que yo pueda ser perfecto? Es imposible. Es imposible que yo alcance la perfección mientras esté en este cuerpo mortal. Soy inmundo, en el sentido de que soy terrenal, limitado, con tendencia al pecado. Es imposible que alcance la excelencia o la perfección. Jamás podría ser como Dios en ese sentido. Algunos piensan que alcanzar la santidad implica en portarse bien, ¿verdad? ¿Qué tan santo andas? Dices, pues más o menos. Le echo ganas. Todavía me faltan cosas, todavía se me salen las de antes. Pero ahí la llevo. Bueno, ¿qué es la santidad entonces? ¿Cómo le haces para ser santo? ¿Cómo sabes qué tan santo es alguien? Entonces, se vuelve a veces complicado, la respuesta es muy simple, pero se vuelve complicado cuando en el contexto de la tradición cristiana tratas de interpretar que es santo y piensas que es alguien que no se equivoca. Pero hay un grave error, la palabra santo es agios, que se traduce según la Concordia Strong como sagrado, santo o puesto aparte. Entonces puede decir, yo soy santo, yo soy sagrado. Dicen, ay, te voy a poner la veladora para orarte. No. El diccionario Hebs lo traduce así. Propiamente la palabra agios se traduce como diferente de, ser puesto aparte o de otro tipo. Así, no habla de perfección, habla de una diferencia. Entonces, cuando dice que tenemos que ser santos como Dios es santo, ¿a qué se refiere? Ya que no podemos alcanzar la perfección que Dios tiene, ¿cómo es que podemos ser santos como Él es santo? Bueno, según la definición de agios, Dios es tan distinto a lo que conocemos que nosotros tenemos que ser como Él, distinto a este mundo, diferentes de este mundo. Dios no es como lo que vemos en este mundo. Nosotros tampoco debemos ser con el mundo, como el mundo. Vamos a Efesios 5:8. Perdón, Efesios 5:8 el apóstol Pablo lo pone de una manera simple. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Ese es el punto. Dios es luz, seamos como Dios, ¿verdad? Seamos como hijos de luz. Nuestras acciones deben ser congruentes con el Dios que decimos amar, ¿verdad? Si Dios no miente, nosotros debemos esforzarnos toda nuestra vida por no mentir. Si Dios no engaña, no engañamos. Tenemos el ejemplo máximo en la vida de Jesús. Como era Jesús aquí en la tierra, así debemos de ser nosotros. ¿Te imaginas a Jesús maldiciente? Que dijera a los apóstoles, no digo nada para no regarla, pero ¿te los imaginas como muchos cristianos que aseguran que son cristianos con un vocabulario muy deprimente y aseguran que Dios está con ellos? ¿Te imaginas a Jesús
hablando con ese folclore que algunos usan para expresarse. No, no es posible. Nuestra meta a seguir es Jesús, entonces tenemos que imitar a Jesús. Aquí el asunto importante es cómo le haces para saber qué es ser santo. Mucha gente se porta bien, dice, yo me voy a portar bien. Cuando hay alguna especie de conflicto entre creyentes sobre temas doctrinales, ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús es el único camino o no es el único camino? Ahora es muy común escuchar a los cristianos que dicen, y no cualquier cristiano, hasta los más famosos, que dicen, mira, no importa qué camino uses, lo importante es que llegues a Dios. O sea, no importa si tú estás en el budismo, lo importante es que llegues a Dios. No importa, hablemos de los mormones que no creen que Jesús sea Dios, sino un ser iluminado solamente. Y no importa que seas mormón, lo importa que llegues a Dios. Oye, ¿qué tal de los que buscan al Santo Niño de Atocha? No importa, mientras llegues a Dios. Dices, bueno, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres según la Biblia? Jesucristo hombre. Entonces, ¿se puede llegar a Dios por medio de alguien que no sea Jesús? No se puede, ¿verdad? No se puede, así de simple. Si dices que sí se puede, entonces estás diciendo que Jesús mintió porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Estás diciendo que el Espíritu Santo miente cuando revela en la Escritura que no hay otro camino, que solamente es por medio de Jesús. Pero dicen, Hernán, ¿pero qué es más correcto, tener la razón o amarnos? ¿Qué opinas? ¿Será más importante que nos amemos todos? ¿O será más importante primero tener la verdad y luego amarnos todos? Dicen, es primero la unidad, no provoques división, todos somos hermanos. ¿Es cierto? No es cierto, la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a ellos, no a todos, no todos somos hermanos. Es falso, bíblicamente hablando, no somos hermanos todos. Pero ellos juzgan en su criterio que es más importante el amor y la unidad que la verdad. Entonces, cuando lees lo que pasó en la Torre de Babel, cuando todos estaban tan unidos como un solo hombre, si tú piensas que lo más importante es la unidad, tienes un problema, porque ¿qué hizo Dios cuando, dicen en sentido figurado, descendió a ver lo que estaban haciendo? Los dividió a todos, vámonos, les dio lenguas diferentes para que no trabajaran en equipo, para que esa unidad desapareciera. Entonces, ¿Dios quiere que seamos unidos? No quiso que los de Babel estuvieran unidos. ¿Por qué? Porque la unión sin verdad no sirve de nada. Ahí está la Torre de Babel, unidad sin verdad no es agradable a los ojos de Dios, y la deshizo. Así que se empieza a poner complicado cuando el cristiano quiere ser santo, quiere hacer las cosas bien, tienes un punto de conflicto donde dice, oye, ¿yo puedo llegar a Dios por medio de Mahoma o no? Ahí están nuestros amigos musulmanes. Y dicen, ay, ¿qué será lo mejor? Mira, lo importante es que nos amemos porque tenemos un mismo Dios. Y se sienten bien. Sienten que están haciendo las cosas bien porque Dios es amor. Pero ¿qué dice la Escritura? Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito por Dios. Ah, caray. Si me dices que yo puedo llegar a Dios por medio de Mahoma, por medio de Buda, por medio de cualquier otra cosa, es un evangelio diferente y eso te hace maldito. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo soy santo en ese tipo de circunstancias? ¿Cómo le haces para saber? No pueden hacer de ti de cómo te sientes. No es algo que tú vas a determinar bajo tu propio criterio. ¿Qué es lo que se necesita para saber qué es ser santo? Porque si tú le dices, Dios, yo los amé, nunca les dije que Jesús era el único camino, lo importante es que nos llevamos muy bien y en el día del juicio no los encontrarás entre los hijos de Dios, sino los encontrarás en aquellos que fueron echados al lago de fuego, si es que tú lograste estar de este otro lado. Porque alguien que no predica el evangelio, ¿cómo podría ser considerado hijo de Dios?
o si modifica y tuerce el evangelio por hacer lo que él piensa correcto, ¿cómo puede ser reconocido como hijo de Dios? Entonces, si te fijas, hay cosas en la vida cristiana cotidianas que el cristiano no sabe definir si son buenas o son malas, y que por consecuencia va a hacer lo que le parezca mejor. Pero si haces lo que a ti te parece mejor, ya no tienes ninguna certeza de que eres santo como Dios es santo. Serás santo en tu propia opinión, en la opinión de donde te congregas, en la opinión de tus padres o tus pastores, pero no como Dios es, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús con los fariseos? ¿Qué clase de palabras le dijo Jesús a los fariseos o Juan el Bautista? ¿Quién era el que decía raza de víboras? ¿Quién les dijo que podrán escapar del juicio? Juan el Bautista. ¿Era bueno o era malo? ¿Era santo o no era santo cuando decía eso? Ahí hay un debate entre los cristianos que tiene mucho tiempo. No, eso no es el amor de Dios. ¿Cómo que le dices víbora al pobre hermanito? Él se esfuerza. Aparte era un fariseo especialista en la escritura. Juan el Bautista, ¿qué era? Un pobretón que vivía en el desierto y que comía chapulines. Y son las langostas del desierto. Ni siquiera andaba a la moda con piel de camello. No se usaba eso, ¿eh? No creas que todos andaban como Juan el Bautista, nomás él. Entonces, ¿a quién le creerías? ¿A alguien que toda su vida ha estudiado con los mejores maestros la ley de Dios? ¿O a un pobretón que vive en el desierto que ni siquiera se viste la moda? ¿Quién es más santo? Juan el Bautista. Y ahí entra el conflicto para muchos, para muchos. Cuando Jesús les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿a quién se lo dijo? A los hombres más sabios en la escritura. ¿De qué lado te pones? No le dijeron, maestro, ¿sabes que ofendiste a los fariseos? Le dijeron los discípulos. Ellos sintieron problema. Oye, Jesús, la estás regando. Ellos son los más sabios. Ellos son nuestros líderes. ¿Sabes que los ofendiste? ¿Cómo se comporta Jesús ante eso? Les dijo hijos del diablo. Entonces ya no parece muy santo Jesús, ¿verdad? Ya no parece muy amoroso. Ya no parece muy paciente. Ahora, cuando a ti te toca confrontar a personas de ese tipo, ¿cómo te vas a comportar? Ahí está el problema. La gran mayoría del cristiano no sabe cómo comportarse. Y va a hacer lo que en ese momento le parezca mejor. Y corre un enorme riesgo de buscar la santidad bajo su propio criterio personal. Pero si es tu criterio personal, ya no eres santo como Dios es santo. Te estás inventando tu santidad. Y así hay muchas personas, me incluyo hace años, que viven bajo un propio criterio de santidad haciendo lo que les parece mejor. Entonces, te fijas que aunque la santidad parece un tema simple para el creyente, se complica conforme vas analizando las situaciones, se complica conforme tienes que tomar la decisión de cómo te vas a comportar. ¿Les digo la verdad o les muestro amor? Que es primero. Entonces, quisiera que viéramos el versículo 13 de Primera de Pedro y lo veamos en la Reina Valera 60. Ahora, ¿alguien me podría ayudar de los de multimedia? Se me pasó pasarles la imagen. Aquí tengo la USB. Porque quiero mostrarles lo que literalmente significa. Muchas gracias. No lo hizo para llamar la atención, ¿eh? Le ganaron la USB. Gracias, Humberto. Versículo 13, 1 de Pedro 1:13, Reina Valera 60. Cuando la NBI nos dice actuar con inteligencia, esto es lo que dice en el griego original. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. ¿Se acuerdan que en otros temas ya les he explicado qué son los lomos, verdad? ¿Alguien no sabe cuáles son los lomos en el contexto histórico de ellos, verdad? Cuando te dicen, échatelo al lomo, dices que el lomo es aquí, ¿verdad?
No, el lomo es esto. Esta parte de aquí, estos son los lomos. Y aquí tenemos un caso práctico. No se ve muy varonil, yo lo sé. Pero aquí hay un caso práctico de que es ceñirse los lomos en el contexto histórico de ellos. Lo que para ellos significa ceñirse los lomos. Entonces hay varios pasos. Esta imagen la encontré, yo no la hice, la encontré en una página que se llama La Guía a la Masculinidad. Y parece algo irónico, pero bueno. Quisiera contarte que cuando tú ves que en aquellos tiempos dicen que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer, ¿cómo crees que se vestían los hombres? Así. Ahora, ¿quién se viste así? Las mujeres, ¿verdad? Muy bien. Cuando algunos dicen que la mujer no debe usar pantalón porque eso es de hombre, ¿sabes de dónde lo sacaron? Porque en ese tiempo no existían los pantalones. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ver a alguien de espalda así y ver a una mujer? ¿Cómo sabías? Disculpe usted, señorita, y era un bigotón. Claro que había ciertos rasgos distintivos, no me traje imágenes de la vestimenta normal de las mujeres, pero es importante entender que en aquel tiempo se visten así. Entonces, cuando no entiendes qué es ceñir los lomos, y ahorita vemos cada imagen, o quizás te imaginabas, como yo me imaginaba, que están peleando. Digo, yo nunca me he puesto una falda, pero cuando sales de bañarte y te pones la toalla aquí y quieres salir rápido, pues sabes que no puedes caminar tan rápido porque te limita. Entonces imagínate en la guerra, Vamos a pelear, puros hombres fuertes, ¿verdad? Guerreros. Y a mí no me hacía sentido pensar cómo corrían a la batalla, cómo subían las escaleras. ¿Cómo suben las escaleras las mujeres que llevan falda? ¿Verdad? Entonces yo me imaginaba y no me cuadraba, que decía la guerra, y se levantaban todos el vestido así. Y dices, no, no, ya no me impresiona, ¿verdad? Va pasando, fluye el aire, y todos así, ¿verdad? Dices, no, ceñirse los lomos era un acto varonil que indicaba disposición o preparación a actividad física. Entonces, en esto consiste. Tienen su túnica. Paso número 1, levantar la túnica. Paso número 2, hacer un montoncito, apilarla adelante. Paso número 3, le das la vuelta para atrás. Paso número 4, lo divides en 2. Paso número 5, ahora sí bien machín. Lo amarras aquí al frente y nada de andarte levantando la faldita ni nada de eso. Se convierte en una especie de shorts, ¿verdad? Ahora eso es ceñirse los lomos. Quisiera que veamos cómo la Biblia habla de ceñir los lomos. Éxodo 12:11. Por favor, en la Reina Valera 60, porque otras versiones no lo traducen así como ceñir los lomos. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí hace referencia a la Pascua que comieron justo antes de salir de Egipto y tenían que estar listos, ceñidos los lomos. Entiéndase, los hombres, nadie podía andar con la túnica suelta. Era estar listo. Y no nada más en esa ocasión, siempre que comían la Pascua tenían que hacerlo así para recordar lo que había pasado. Primera de Reyes 18:46. Reina Valera 60 también. Perdón. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vemos que aquí Elías recibió una capacidad sobrenatural porque Acab salió primero en un carruaje de caballos y luego Dios le da esta capacidad a Elías, se ciñe sus lomos y le gana a Acab. Corre y llega primero que él. Ahora, Segunda de Reyes 4:29. Segunda de Reyes 4:29. Entonces dijo él a Giezi, aquí está hablando de Eliseo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El hijo de la mujer a quien le dio un hijo Dios, el hijo de esta mujer murió, ella no había pedido ningún hijo, Dios usó a Eliseo para decirle que tendría un hijo,
Y así le dice, ciñe tus lomos y corre. Entonces tiene que ver con una forma de adecuar tu vestimenta a la actividad física que vas a hacer. Y por último veamos Lucas 12, 35 al 38, en palabras de Jesús. Lucas 12, 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que hay una comparación más directa. El siervo tenía que estar con sus lomos ceñidos para que en cuanto llegara su amo, le sirviera. Si su amo llega y no lo encuentra con los lomos ceñidos, habla mal del siervo. No estaba preparado para servirle. Y como la única tarea del siervo es servirle a su amo, entonces es un siervo perezoso, es un siervo negligente. Jesús enseña que es bienaventurado el hombre a quien Dios lo encuentre con sus lomos ceñidos. ¿Ok? Entonces, cuando consideramos lo que Pedro dice y vemos estos ejemplos que leímos nos hace entender lo que vimos en la imagen, ¿verdad? Pero regresemos a 1 de Pedro 13, porque hay un detalle que esa imagen no nos puede explicar. Quizás algunos se dieron cuenta. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo ciñes los lomos de tu entendimiento? Esa imagen ya no aplica, ¿verdad? Pero fíjate la imagen que Pedro usa, que es común a todos. Todos los hombres saben ceñir sus lomos. Todos lo tenían que hacer por la vestimenta que usan. Todos en algún momento del día tenían que ceñirse los lomos. Así que usa esa imagen para que entiendan, pero se le aplica al entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí la palabra entendimiento es el griego dianoia, que se traduce como, según la concordancia Strong, mente, pensamiento o disposición mental. El diccionario Hebs lo traduce así: usar la mente, hacer un razonamiento completo, pensamiento crítico. Implica algo que constantemente meditas y piensas para determinar, algo que razonas profundamente. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué significa? Ceñid los lomos tiene que ver una preparación para actividad física, ¿verdad? Pero ¿cómo te preparas para algo intelectual? Gracias a Dios tenemos dos casos con Job, donde Dios mismo aplica esta palabra y nos lleva a entender lo que Pedro dice. Vamos a Job 38, 1 al 6. Job 38, 1 al 6. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Si quieres, mejor en la Reina Valera 60, porque la NBI no va a poner lomos. Dice, sí es esa, ¿verdad? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Etcétera, etcétera. Pero si te fijas, le dice que ciña sus lomos, pero no hablando de alguna actividad física, sino de una actividad intelectual. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Leamos la NBI, versículo 3. Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Se entiende? ¿Por qué la NBI tradujo así? ¿Cómo ciñes tus lomos para hablar con alguien? No tiene sentido. Ceñir los lomos es prepárate para razonar, te voy a preguntar, me tienes que contestar. Es una preparación intelectual.
Veamos otra vez en Job, porque 2 veces Dios le dice lo mismo. Job 40, 1 al 9. Reina Valera 60. Aquí Job ya se quiere salir por la tangente, ya no quiere ser regañado por Dios. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué le está diciendo Job? Me rindo, abrí mi bocota, perdóname, ya me di cuenta. Versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Así que Job se quiere ahorrar la regañada y Dios le dice, no. Prepárate porque te voy a volver a preguntar. Y esto que le dice, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Eso es algo muy común entre los creyentes. ¿Qué significa o qué implica cuando le dices a Dios, no es justo que pase esto? ¿Qué implica? Esto. Condenas a Dios para justificarte tú. Le dices a Dios, tú estás mal, yo estoy bien. No eres capaz de ver que hiciste injustamente. ¿Me explico? Una frase tan sencilla, es que no es justo Dios. Estás haciendo exactamente lo mismo que Job. Y Dios le dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Quién es el necio que puede hablar así? Cíñete tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Regresándonos a Pedro, entonces, ¿qué implica ceñir los lomos de tu entendimiento? ¿Y qué relación tiene con la santidad? Vamos a Josué 1:8. Ya que ceñir los lomos tiene que ver con preparación y tiene que ser intelectual. Veamos que, en otras palabras, Dios le pidió a Josué que ciñera los lomos de su entendimiento. Dice, Reina Valera 60, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué para que funcionara eso de entrar a la tierra prometida, derrotar a los gigantes que estaban ahí, repartir la tierra, que fue lo que Dios le encargó? ¿Qué tenía que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es un proceso intelectual, de razonamiento, de pensar y meditar y escudriñar lo que Dios dijo una y otra vez. Porque Dios le dice, ahí está la clave para que te salga bien. Todo lo que Él quiera, no, la tarea que se le encomendó. Entonces, Dios, voy a pelear con los gigantes y me dices que me ponga a leer la Escritura. ¿Cuál es la relación? ¿Vamos a hacer un duelo esgrima bíblico? ¿Un debate? Ellos traen espadas y son enormes. ¿Cómo es que Josué va a entender que la clave está en meditar? En leer lo que Dios dice. ¿Dónde está la clave? Pues precisamente en que tú no puedes ser santo si ignoras la santidad de Dios. Tú no puedes ser santo si desconoces al Dios de la Biblia porque no estudias. Tú no puedes ser santo si no sabes lo que se debe de hacer en algún momento en específico porque no lo has escudriñado. Todo aquel que es ignorante de las Escrituras pero asegura que es un santo, demuestra su ignorancia. Porque jamás puede ser santo como es santo Dios, porque ni siquiera lo conoce. Por eso cuando dicen, mejor amémonos nada más, olvida la doctrina, se sienten muy santos, se sienten usados por Dios. Cuando el Dios de la Biblia claramente enseña que todo evangelio que sea distinto sea anatema. Es más, dice, no lo recibas en tu casa, apártate de los tales. Pero tenemos a muchos individuos asegurando que tienen el amor de Dios y que Dios está con ellos, haciendo lo opuesto a lo que la Biblia enseña. ¿Por qué?
porque no han ceñido los lomos de su entendimiento. Han desconectado su cerebro cada que entran a la iglesia. Han desconectado su cerebro cuando leen la Biblia. Ellos dicen, activo mi fe, creo ciegamente, y desconectan su razonamiento. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Para que puedas ser santo, lo primero es ceñir los lomos de tu entendimiento. Tienes que razonarlo, tienes que pensarlo. Veamos un caso práctico en Jesús. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 11, nueva versión internacional. Mateo 4, 1 al 11. Veamos cómo Jesús permaneció en santidad y cómo le hizo. Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Pausa. ¿El diablo planeó tentarlo? No. ¿Quién planeó la tentación? Dios. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Es Dios quien lleva a Jesús para que sea tentado. ¿Ok? No fue un plan malévolo. No fue que el diablo tramara algo contra Jesús. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, que le dice a Jesús, ve al desierto porque vas a ser tentado. Y en ayunas, 40 días. Versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué momento escoge Satanás para tentar a Jesús? En su momento más débil, después de 40 días cuando tiene mucha hambre y está muy débil. Entonces Satanás se le aparece. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Es pecado hacer eso? ¿Está mal que como tiene demasiada hambre, mira, si ayunas 5 días vas a andar, imagínate 40. Médicamente es lo máximo que puede soportar el cuerpo humano sin sufrir daños irreparables. Jesús está en el límite de lo que un cuerpo humano puede soportar. Él sabe que tiene una misión, ¿verdad? Tiene que venir, fundar la iglesia, pero tiene que primero morir. Así que está en sus últimas Jesús, se siente muy mal. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Dónde está lo malo? ¿Es malo que se alimente? ¿Es malo que Dios use, que Jesús use el poder que Dios le haya dado para alimentarse? ¿No es el alimento una necesidad básica? Si se muere de hambre, ¿cómo va a cumplir lo que se le encomendó? ¿Cómo debes de comportarte ante esa situación? ¿Cómo sales de esa? Dice versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, primer tentación de Jesús la responde con Biblia. Jesús, ¿tienes mucha hambre? Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿No dicen los cristianos, Dios no quiere que sufras? ¿Por qué estás sufriendo? Si eres hijo de Dios debes de estar feliz, en victoria, ¿verdad? Así que solo ven y pacta. Y asunto arreglado. Y dicen los cristianos, pues sí, si Dios me ama, pues Él no quiere que yo sufra. Bueno, ¿quién fue que llevó a Jesús al desierto? Dios. ¿Sabía que iba a sufrir? Sí. Por eso lo llevó. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere Jesús? Está cumpliendo una orden de Dios. Fue Dios quien le dijo, vete y ayunas 40 días. Y como Dios no ha cambiado la instrucción, no puede cambiar las cosas. Pero la respuesta de Jesús está fundamentada en la Escritura. Es decir, pero es Jesús, es el Hijo de Dios. Sí, en su naturaleza humana era omnisciente. No, la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría. Jesús tuvo que aprender, tuvo que estudiar, tuvo que escudriñar. ¿Verdad?
Entonces, lo primero que Jesús responde para saber cómo reaccionar ante una situación de básica necesidad, de las cuales ni siquiera muchos cristianos pasan. Escrito está, para que prácticamente le esté diciendo, mira, si Dios me trajo aquí, Él me sostendrá, así de fácil. Y si Él no me ha dicho que coma, no como. Oye Jesús, ese Dios ya no es un Dios de amor, tú ya eres un fanático. Tú ya estás siendo muy religioso. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios quiere hacerte sufrir? ¿Cómo que Dios te tiene así? Eso no puede ser. Ahí está, la escritura. Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ya sacó Biblia también él, ¿verdad? Bíblico, ¿quieres ser bíblico, Jesús? Ahí te va Biblia. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ándele con Biblia. ¿Verdad? ¿No aseguran mucho ser bíblicos? No dicen, ahí está, traed los diezmos al alfolí, probadme en esto, dice el Señor, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es bíblico. Entonces, pues sí, es bíblico. Bueno, a ver Jesús, no nos explica exactamente cómo Satanás lo pone ahí arriba. Muy bíblico Jesús, la Biblia dice esto. Dios ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Así que aviéntate, la Biblia dice que Dios no te va a dejar caer, no te va a pasar nada. Y de paso, todos los que vean, ¡ay, va cayendo alguien! ¡Ah! De repente va a ver como los ángeles agarran a Jesús. Asunto arreglado, todos van a ver una enorme señal y van a quedar maravillados del Hijo de Dios. ¿Es bíblico o no? Esa prueba la fracasan muchos otros cristianos. No, pues ahí viene en la Biblia, pues ha de ser verdad. ¿Qué dice Jesús? Versículo 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Esta palabra también es muy importante. Porque si dice también, implica que Satanás está interpretando fuera de contexto. Porque las dos cosas juntas no pueden ser verdad. ¿Verdad? No puede ser que la Escritura enseñe que yo me puedo aventar, al cabo no me va a pasar nada. Como me enseñaban a mí, Hernán, aviéntate en fe. ¿Sí? ¿Alguna vez te aventaste en fe? ¿Nomás yo? Oye, es que no sé, si aviéntate en fe. ¿Sí? Tú créele a Dios. Sé un hombre agresivo. Y éntrale. Es lo que le está diciendo Satanás a Jesús, ¿no? Es más, ahí dice la Biblia que te va a cuidar. ¿Cuántos cristianos hacen eso en sus vidas? Me acuerdo que hace tiempo alguien preguntó, oye Hernán, cuando todavía no se resolvía aquí el calor, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando experimentamos en carne propia el infierno. No había aislante, no había extractor, se hacía un sauna aquí. Y alguien dijo, Hernán, ¿por qué no ponen climas? Dije, mira, nunca se me había ocurrido. Gracias. Se cotizó más de 400,000 pesos. ¿De dónde lo sacamos? No hay forma. ¿Sabes qué? Lo que necesitan es salirse a otro lugar en fe. ¿Cómo? ¿Cómo? Créanle a Dios, aviéntense. Jesús, aviéntate en fe. Literalmente, aviéntate. Aquí dice, Dios te va a sostener con sus ángeles. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. El texto fuera de contexto de Satanás lo utilizan muchos cristianos en su vida diaria. Pero Jesús le dice, no, también está escrito esto, o sea, por lógica, me aviento pensando en que Dios me va a detener. ¿No es eso tentar a Dios? ¿Sí? Porque está diciendo, a ver Dios, si es cierto, ahí te voy.
es ponerlo a prueba a él. No, eso no debe de ser. Si él te dijo aviéntate, me aviento. Pues si no dijo nada, ¿por qué lo voy a andar tentando? A ver si ahí está. Así que este es un caso clásico entre los cristianos. La Biblia dice, lo demos al alfolí. Sí, dice, sí. Y también dice en Hechos 15, no le pedimos a los gentiles nada más de la ley de Moisés, más que abstenerse de los sacrificados de los ídolos, de animal ahogado, de carne con su sangre y de inmoralidad sexual. Pero si no ciñes los lomos de tu entendimiento, jamás le vas a responder al que te quiera convencer con un versículo fuera de su contexto. Jamás, por ignorante. ¿Verdad? Bueno, versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ahora, esta última dices, no te pases, Satanás, ¿cómo le pisa a Jesús? Es algo tan obvio. Nomás arrodíllate ante mí, esa con nadie, ¿verdad? Y se te aparece el diablo con cuernos, patas de chivo, cola. Eso lo sacaron los de la lotería, ¿verdad? En ningún lado está esa descripción en la Biblia. Dicen, soy el diablo, Hernán, adórame y te voy a bendecir. Pues no, ¿qué tonto cae en esa? ¿Ah? No, pero la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y enseña Pablo que las herejías son encubiertas en la iglesia. Así que te proponen algo que parece bueno, como lo que se le propuso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venía a redimir al mundo. Y Satanás lo dice, a mí me lo dieron. Solamente adórame y te lo doy. Así de simple. Es el camino corto. No tienes que esperar en Dios, no tienes que hacer nada por Él, simplemente haz esto y te lo doy. Como los comerciales, estas pastillas para adelgazar, sin ejercicio, sin dieta, ¿verdad? O el Miracle, ¿qué? No me acuerdo cómo se llama, Fat Away. Pasan, alguien está viendo la tele y tiene algo aquí en la panza, ¿verdad? Y luego ya sale bien flaco. La gente, yo quiero, se sientan en la cama y a ver, y nunca enflacan. Esas cosas así, milagrosas, fáciles, rápidas, no vienen en la Biblia. Es lo más sospechoso que puede haber. A Jesús se le está proponiendo aquí, ahórrate todo lo que Dios quiere hacer, haz esto y lo obtienes. Vete, Satanás. Y dice el versículo 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Bueno, ¿ves de qué sirve el entendimiento con la santidad? ¿Ves que no los puedes desconectar? ¿Ves que aún aquí hay un debate, incluso en el plano lógico, entre lo que Satanás dice que la Biblia dice y lo que Jesús entiende que la Biblia dice? ¿Ves cómo si te citan un pasaje bíblico eso no significa que es correcto? Pero si tu entendimiento está hueco, jamás vas a ser santo como Dios es santo. Jamás vas a poder imitar a Jesús en esto, jamás. Porque si Jesús fuese uno de estos cristianitos de ahora, convierte las piedras en pan. Sí, ¿verdad? Sí, porque no, ya me duele la panza, ya aguanté 40 días, Dios me ama y quiere que yo tenga una vida mejor. Sí, cierto, ahí está el pan. Aviéntate en fe, decláralo. Di, ahora mis problemas se van a arreglar, mi matrimonio se va a restaurar. Solamente pacta. En fe, vámonos. Escrito está. Cuando Dios dice, y la Escritura dice que nos dará paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿es algo mágico y milagroso que llega a tu vida? Cuando el Antiguo Testamento habla de Shalom,
¿Habla de una emoción que sientes cuando estás en medio de los problemas pero te sientes bien a gusto? No, habla de algo que se construye en obediencia a Dios. Habla de algo que alcanzas cuando has caminado en las cosas de Dios y empiezas a experimentar paz porque te ahorraste muchos problemas. En medio de la tribulación, el Nuevo Testamento habla de una confianza interna en la elección soberana de Dios y que Él te guarda y te protege y que el que empezó la buena obra la terminará. Habla de un conocimiento profundo de que puedes confiar en Dios a pesar de tus errores. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que puedas sentir porque te va bien. O una emoción que te recorre el cuerpo porque alguien oró por ti. O porque pusieron la canción que más te gusta. Es absurdo. Nuestro ejemplo máximo es Jesús. Muchas personas tratan de usar la Biblia para convencerte de hacer cosas que son opuestas a la Biblia y que con otro pasaje simple les das en la torre a toda su doctrina. Pero si no lees, nunca te vas a dar cuenta. Entonces ahí está la conexión, ¿la puedes ver? Ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio. Sé santo porque Dios es santo. No puedes tener santidad si no razonas, si no piensas, si no meditas. Encima, quien dice, mucha letra mata. No leas tanto la Biblia, te hace daño. Explícame por qué Dios le dice a Josué entonces: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A quién le creo? ¿Al que me dice que no lea mucho? ¿O al Dios que le dijo a Josué, si quieres triunfar en lo que te encomendé, necesitas leer y meditar todos los días la Escritura? ¿Qué hago? Les diga, no, Hernán, no te fanatices, no leas tanto la Biblia, no todo es Biblia. Escrito está, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino meditarás en él de día y de noche. Y ya le agregas nomás para que se oiga más chido, vete de aquí, Satanás. ¿No fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando el hijo del hombre tenía que parecer, y Pedro le dice, no, Jesús, agarra la onda, Dios te ama. Eso ya es de mi cosecha, ¿eh? Dios te ama, Él no quiere que sufras, apártate de mí, Satanás. Así que el cristiano que desconecta su cerebro, dudo que sea cristiano, porque ignora completamente las Escrituras y eso lo incapacita para ser santo como Dios es santo. Leamos otra vez, 1 Pedro 13 al 17. 1 Pedro 1, 13 al 17. Con lo que hemos analizado, creo que podemos empezar a captar cómo se nos demanda santidad basado en un estudio racional de la Escritura. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, la NBI. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Fíjate, vivías en ignorancia, no sabías, tu entendimiento no está listo. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Fíjate, ya que Dios es así, tú debes ser así. Si tú no lees la Escritura, no sabes cómo es Dios. Bueno, leo los evangelios del Nuevo Testamento, también el Antiguo. Pero el Antiguo ya no sirve. ¿Quién dijo que no sirve? Oye, pero ¿para qué me sirve leer Levítico y las leyes? No, tú no las vas a poner en práctica, pero vas a conocer al Dios que le dio esas leyes. ¿Por qué les pedía eso? Dios dice en la Escritura, todo esto es para que ustedes sean una nación santa, distinta, y cuando los pueblos los vean digan, gran pueblo sabio es este. En todo el Antiguo Testamento aprendes de quién es Dios y cómo es Él, y de tantas veces que le tuvo misericordia al pueblo corrupto que eligió. Entonces, estudiamos la Escritura, el Antiguo Testamento, para conocer a Dios. Y en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que es el mismo. Dice, no, el Antiguo Testamento era un Dios viejillo, regallón.
Y en el Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Y algunos sacaron iluminados, hay dos dioses. Es que bárbaro. Léelo a profundidad, te vas a dar cuenta que es el mismo. Exactamente el mismo. Versículo 18 al 25. Perdón, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Pausa. Si lo escogió antes de la creación del mundo, si Jesús es antes de la creación del mundo, ¿cuál es la consecuencia lógica? Jesús no es un ser creado, ¿verdad? Porque es antes de la creación. Entonces, nuestros amigos testigos de Jehová, nuestros amigos mormones, contradicen claramente la Escritura. Jesús es antes de la creación, por consecuencia es no creado. Y el único que es no creado es Dios. Por medio de, por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Fíjate, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál? La Escritura. Su palabra es verdad. Jesús es la verdad. La Escritura habla de Él. ¿Cómo le haces para obedecer a la verdad si nunca la lees? ¿Cómo le haces para obedecer a la verdad si no estudias, si no razonas, si no escudriñas? Es imposible. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, implica que estás empezando a comprender. Y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. O sea, naces de nuevo no para destrucción, sino para vida eterna en Cristo. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque, cita la Escritura, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, todo lo que explica aquí tiene que ser con una práctica de la verdad que ya conoces, con una práctica del Dios que conoces, con una práctica del Evangelio que te predicaron porque lo entendiste. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dijo Pablo. El entendimiento es la parte principal. No hay forma de que avances en santidad si no entiendes. Y la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. La marca genuina de un verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo es entiende. Y eso que entiende lo puede poner en práctica. Si tú vives la vida cristiana sin entender, con una fe ciega como muchos demandan, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que eres santo como Él? ¿Cómo sabes que tu vida es la correcta? ¿Cómo vas a poder refutar los pasajes fuera de contexto que muchos usan? ¿Cómo vas a refutar estas ideas locas que sacan de un pasaje cuando hay otro pasaje claro que las echa por tierra? ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué hay de los nuevos? A ver, no de los que estén nuevos aquí. ¿Cómo le hace un nuevo para vivir en santidad cuando no sabe nada? Yo le hablo a los viejos y correteados, que no tienen excusa. Si no sabes es por negligencia. Pero ¿qué hay de los nuevos? ¿Cómo le haces si eres nuevo? De no, bueno, ya me diste en la torre. No sé nada. ¿Cómo voy a defender? Si vienen y me dan un pasaje, ¿cómo voy a saber que está fuera de contexto? ¿Cómo voy a decir que aquí hay otro si ni siquiera me dices Lucas 3:20? No, pues quién sabe quién es Lucas y agarras el índice, ¿verdad? ¿Qué significa el 3? ¿Qué significa el 20? ¿Cómo le van a hacer ellos? ¿Dios definió algún mecanismo para ayudarlos? ¿Sí?
Sí, porque Dios les dio unos, o Dios repartió los dones como Él quiso, algunos los llamó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para capacitar, según la versión es para edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a una humanidad perfecta que se conforma a la estatura de Cristo, para que no seamos como niños zarandeados por las olas, arrastrados de aquí a allá por cualquier viento de doctrina. Para los que son nuevos, Dios instituyó a los maestros, a los ministerios en la iglesia, para que sean guiados y empiecen a adquirir entendimiento y conocimiento. Para eso nos congregamos, para beneficiarnos de los dones de otros y poder adquirir sabiduría y poder crecer en entendimiento. Esta no es una tarea que se hace solo estudiando en tu casa. Claro que tiene que haber esa parte donde tú estudias, pero se hace en la congregación. Es en la congregación donde los más experimentados en Dios ayudan a los menos experimentados para que sean edificados y capacitados para toda buena obra. Eso implica que tiene que empezar con un proceso racional de comprender la Escritura. Si no hay maestros en la iglesia, todos estamos condenados. Sería un juicio de Dios contra nosotros, porque no nos dio a nadie que nos enseñe. ¿Qué tal el Espíritu Santo? Sí, todos lo tenemos, pero también está escrito que para eso son los ministerios. Así que no puede haber cristianos llaneros solitario. Yo no necesito congregarme, yo estudio en mi casa. Falso. Escrito está que los ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué vienes a la iglesia? Espero que ya nadie venga para cantar, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que un domingo sí y un domingo no. Y no venimos a sentir la presencia. No venimos a unirnos al coro de los ángeles. Eso lo puedes hacer todos los días en tu casa, ¿verdad? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en estudiar la Escritura? Porque sin entendimiento no hay santidad. Necesitas entender que tienes que congregarte para avanzar en el entendimiento, para avanzar en conocimiento de Dios, y eso se traduce en una vida práctica de santidad porque ya sabes qué hacer. ¿Me explico? Oye, Hernán, pero ¿por qué hablas de los errores de otros? Ya me han preguntado varias veces, ¿por qué hablas de los otros? No hables de ellos. Es para que entiendas cómo se usan los pasajes fuera de contexto y sepas cómo defenderte y cómo responder. Un pastor cuida las ovejas y cuando ve que viene el lobo, tiene que aventarle pedradas al lobo. Yo nada gano con hablar mal de los demás. Yo quiero que tú entiendas la postura que ellos predican, lo que la Biblia dice y llegues a una conclusión. Quiero que cuando llegue Satanás y te diga, aquí dice la Biblia esto, no le digas si es cierto, sino que le digas como Jesús, sí, pero también está escrito esto. Y no permitas que eso destruya tu vida. ¿Entiendes por qué tengo que hablar de los demás? Tenemos que aprender a escudriñar en su contexto histórico, en su contexto literario, en el género literario del que habla la Escritura, en armonía con toda la palabra, para que no seas presa fácil ni arrastrado por todo viento de doctrina. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tan inteligente andas? ¿Qué tan ceñidos están los lomos de tu entendimiento? ¿Estás esperando revelaciones sobrenaturales? ¿Será correcto que digas, a ver, hago esto, no lo hago esto? Ah, pues que Dios me dé una señal. Se oye bien espiritual, ¿verdad? ¿Qué tan bíblico es? Ahí está Gedeón. Pidió señal, ¿no? ¿Dios se la concedió? Sí. ¿Qué otra señal te acuerdas? Fuego del cielo de Elías. ¿Era una señal? Sí. ¿Dios se la dio? Sí. ¿Qué otra señal? La forma en que bebían agua, ¿verdad?
Los que lamían como perro eran los buenos, los otros no. Ok, entonces, ¿tú puedes pedir señales? ¿Sí o no? Ahí está la prueba bíblica de que sí o no. Piénsale bien porque es una pregunta capciosa. Te estoy haciendo lo mismo que Satanás le dijo a Jesús. ¿Qué se requiere entonces? A ver, Dios, ¿ganarán mis tigres o mis rayados? Dame una señal. Tengo esta oportunidad de trabajo. ¿La tomo o no la tomo? Dame una señal. Los dos me tiran los perros, dicen las muchachas. ¿A este o al otro? Y quieren andar peleando señales sobrenaturales siempre. Ok, Gedeón, ¿qué tan experimentado era en el conocimiento de Dios? Nuevecito. Dios lo acababa de hablar. Todas las demás señales, ¿había creyentes que conocían a Dios? No, puros nuevos. Puros nuevos. ¿Por qué crees que Dios les tenía que hablar así? Porque no saben nada. No podrían llegar a una conclusión de lo que Dios quiere porque no lo conocen. ¿Verdad? Ahora tú, que tienes la escritura, que la puedes escudriñar, ¿necesitas una señal sobrenatural? Claro que no. Quiero que Dios me hable. Lee la Biblia, ahí te habla. ¿Verdad? Imagínate a Jesús. Oye, que me tire del templo. Espérate. Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Contéstame ahorita, Señor. Si una hormiga se sube por mi mano, se pasea por el dedo gordo, se regresa y se baja por el meñique, entonces sí es. No, escrito está. Escrito está. Señor, mándame un profeta. Mándame a Hernán que me diga. Sí, ve. Así dice el Señor, ve. Por favor. Si estás nuevo, en su misericordia Dios te puede hablar. La primera vez que Dios me habló a mí, usé lo que estudiamos que se llama Lectio Divina, abrí la Biblia. Aquí, Proverbios 32:8, y me quebrantó cuando lo leí. Pero estaba nuevecito. La burra que le habló a Balaam, ¿qué tan experimentado era Balaam? Era un ignorante de la escritura, codicioso. Tuvo que hacer eso para hablarle. Pero si tú escudriñas la escritura, podrás empezar a parecerte a Jesús. Y en lugar de pedir señales milagrosas, vas a empezar a decir, escrito está. Escrito está. Y cuando te digan, esto está escrito, vas a decir, también esto está escrito, para demostrarle la falsedad. Esa es la madurez al que todo creyente debe de llegar. ¿Verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Piensa, medita, razona la escritura todos los días, todo el tiempo que puedas. No nada más la lees, escudriñala, pregunta, saca todas las dudas, asegúrate de que la comprendes, porque ahí está la clave de tu santidad. Ahí está la santidad del creyente, conocer la verdad y ponerla en práctica. Así que, ¿cómo andas? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cada quien sabe cómo anda, ¿verdad? ¿O necesitas que te lo revelen? Tú sabes muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes conociendo a Dios? ¿Qué tanto dominas la escritura? No hablo de memoria, hablo de comprensión. Yo ya la leí 2 veces, dicen algunos. ¿Sí? ¿Qué tanto la comprendiste? Puedes decir, no, pues yo nomás he leído Juan, pero bien entendido. Le llevas muchísima ventaja al que leyó la Biblia 4 veces sin comprender. Aprovecha bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo y escudriñemos. Pidámosle a Dios eso, que podamos poner en práctica lo que entendemos. Y si nos falta entender,
que nos conceda, utilizando los ministerios de la iglesia, que seamos edificados. Y tal como dijo Jesús, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo privado habla con Dios. No cambiemos una cosa por la otra. Yo no estudio que al cabo de la iglesia. Son las dos cosas. Pidamos a Dios que levante entre nosotros más maestros. No necesariamente para estar aquí todos encerrados, sino para que vayan a tanto lugar que hay necesidad. Pidámosle a Dios que si tú eres uno de ellos, que te quite toda la comodidad que tienes para que te pongas a trabajar. Dicen, esa ya no. Sí, que se te quite la comodidad para que puedas experimentar la felicidad que es hacer lo que Dios te pide. Para que veas a otros conociendo a Dios. Para que veas a otros decir, no, hombre, yo andaba bien mal hasta que entendí. Para que puedas ver cómo la gente cambia cuando se le expone la palabra como es. Cómo Dios transforma las vidas simplemente permitiéndoles entender la Escritura. Es algo que todos debiésemos buscar, pero la Biblia dice que a unos les dio la capacidad de ser maestros. Tal vez eres uno de esos. Tal vez has sido negligente y por eso no estás avanzando. Pongámonos a cuentas con Dios y pedímosle misericordia para avanzar. Señor, como siempre, primero queremos pedirte perdón por todas esas veces que teníamos tiempo para estudiar. Nos mostraste que podíamos usar ese tiempo para estudiar y decidimos usarlo en otra cosa. Perdónanos por todo el tiempo que hemos perdido haciendo cosas vanas, cosas inútiles, sin provecho, en lugar de estar escudriñando tu Escritura. Perdónanos las veces que hemos sido negligentes y no hemos entendido la razón por la cual debemos congregarnos. Perdónanos las veces que hemos cambiado por cualquier situación el compromiso de venir a estudiar, de venir a ser edificados y edificar a otros. Perdónanos todas las cosas que, como Pedro menciona, hicimos en ignorancia. No conocíamos tu verdad. Perdónanos todas las veces que no pudimos salir de la tentación como tú saliste con Satanás, sino que nosotros caímos y le creímos que por un versículo o varios fuera de contexto pensábamos que era verdadero. Perdónanos porque muchos de nuestros problemas diarios no podemos decir escrito está, porque no sabemos. Perdónanos porque hemos procurado una santidad según nuestro propio parecer y no somos santos tal como tú eres santo. No nos estamos pareciendo a ti. A veces simplemente tratamos de parecernos a otros para evitar problemas. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido mal por nuestra ignorancia. Por todas las veces que teniendo la Escritura negligentemente preferimos pedir una señal sobrenatural. Perdónanos por tener el descaro de pedirte que nos des una señal sobrenatural cuando tú lo has expresado claramente en tu Escritura. Perdónanos por todas las veces que hicimos como Job, que nos justificamos ante ti y te condenamos, que dijimos es injusto lo que haces porque estábamos llenos de ignorancia. Perdónanos por todas las veces que hemos perdido la oportunidad de hacer lo correcto y por vergüenza, por temor, por evitar el conflicto no lo hemos hecho. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido desobedecerte a ti en lugar de entrar en conflicto con alguien más. Perdónanos por no ser el primer lugar en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y no nos entregues a nuestros propios pensamientos. Más bien, con tu Espíritu Santo, haznos entender, con el querer como el hacer en nuestras vidas, porque ahí está la vida, en conocerte y entenderte que tú eres Dios. Tú dijiste, si alguien se ha de jactar, que se jacte, que se gloríe en conocerme y entenderme. Concédenos, Señor, que cuando hablemos de tu Escritura podamos decir como tú lo hacías cuando andabas en la tierra. Escrito está. Que todo lo que hagamos sea definido por un escrito está en su contexto. Que podamos refutar la doctrina de otros diciendo también está escrito. Que busquemos la coherencia, la armonía, la congruencia, la lógica en tus escritos. Porque la lógica proviene de ti, Señor. Enséñanos a ser cristianos racionales, que buscan comprender, pero no se quedan ahí, que no nada más acumulan conocimiento, sino que nos lleves
aplicar el conocimiento que nos has permitido entender. Son dos cosas inseparables, Señor, lo entendemos. Hoy lo estudiamos y lo vemos, son cosas inseparables. El que hace sin saber es un ignorante que vive conforme a su propia santidad. Y el que sabe sin hacer es un hipócrita que no te puede agradar. Así que concédenos ser oidores y hacedores, que podamos entender y transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y que todo lo que hagamos y lo que digamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono a tu lugar y siempre y cuando sea relativo al tema, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con el tema, con toda confianza lo podemos ver después, al final, o nos ponemos de acuerdo otro día. Pero queremos enfocarnos en este tiempo, en ocupar las preguntas que tienen que ver con el tema. ¿Ibas a comentar algo? Sí, nada más, Hernán, como comentario, por beneficio de todas las personas que escuchan el video. Hace ratito que comentaste tu experiencia de que cuando eres nuevo y Sí, es Salmos 32:8, ¿verdad? En lugar de no, Proverbios. dijiste Proverbios 32. Me equivoqué. Es Salmos. Ok, nomás para que quede corregido ahí. Gracias. Para que no digan que ando torciendo la escritura. Ándale. Gracias. Ándale. Era lo mismo, hermano. Ah, bueno. Gracias. Como dice usted, la Biblia de Hernán tiene 32 proverbios. Me equivoqué. Salmos 32:8. Te haré entender y te mostraré el camino que debes andar. En ti fijaré mis ojos. Te haré entender y en ti Ajá. fijaré mis ojos. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Gracias por la corrección. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Gracias, señor Hernán. Buenas tardes. Si ciño los lombos de mi entendimiento, señor Hernán, y no te hago mínimo 3 preguntas que te ruego que me respondas, entonces estaría diciendo mentiras, ¿verdad? Okay. La primera es, he escuchado a algunas personas que se dicen cristianas y una palabra que mencionaste al principio respecto a la palabra memorizar, y si dijiste meditar, escudriñar y tantas cosas como esas. Creo en lo personal que ninguno de nosotros puede juzgar si el hermano o la hermana tiene la capacidad, vamos a olvidarnos de la inteligencia, tiene la capacidad de memorizar la palabra de Dios. De entrada creo que es mentira si alguien dice, amo a Cristo y amo tu palabra. Creo que en eso estamos de acuerdo. Okay. Mi pregunta es esta, pastor. ¿Consideras que es malo memorizar la palabra de Dios? Porque creo que en alguna ocasión en el radio sí te escuché mencionar eso. Esa es la pregunta, la primera. Okay. La segunda es, hablando de la perfección, ¿cómo entendemos el pasaje donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, era este hombre perfecto y recto, dice perfecto. Y en otro pasaje del Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo entendemos, pastor, la palabra perfecto en esos 2 versículos? Okay. La primera creo sí quedó clara, porque digo, escucho personas que dicen, incluso usando los pasajes de la tentación, dicen, no, pues si el diablo se sabe la palabra, o sea, de nada sirve que te la aprendas tú como cristiano, ¿verdad? Y la tercera es, en ese mismo pasaje de la tentación, se dice, el diablo no llevó al desierto a Jesucristo, que dice, fue llevado por el Espíritu. Sin embargo, en la segunda y la tercera tentación, dice que el diablo lo llevó a la ciudad santa. Sí. Y en la tercera dice que el diablo lo llevó al templo. Sí. ¿Cómo entendemos esas 2 últimas tentaciones, pastor? Sí, me expliqué más o menos. Son Sí, 3. muy bien. ¿Qué piensas de la memorización? ¿Cómo entender la perfección? Y en ese pasaje de la tentación, ¿cómo entendemos que en la segunda y tercera sí dice que el diablo lo llevó y el diablo lo llevó? Ok. Sí, gracias. Muy bien, muy buenas preguntas. La número 1, no es malo que memorices los textos. Lo que yo quiero especificar es que si tu objetivo es memorizar el texto, pierdes mucho el tiempo, porque lo importante no es que lo memorices, sino que lo entiendas. Yo creo que el memorizar el texto debe ser el producto de estudiarlo, no el fin de estudiarlo. Porque las personas que más sabían la escritura, que eran los fariseos y maestros de la ley, Jesús los calificaba como gente hipócrita, porque no llevaban a la práctica. No a todos, ¿verdad?
Jesús confronta a Nicodemo, siendo maestro de la ley, y le hace ver que en cosas muy básicas no las entiende. Pero hubo un maestro de la ley que le preguntó, ¿cómo resume la ley? Jesús contesta en el primer mandamiento, el más grande, y el segundo. Y dice, bien has dicho, maestro, y dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, el problema de memorizar los pasajes es que sea el fin, no la consecuencia. Si el objetivo del cristiano es aprenderse los pasajes para saber responderle al diablo, creo que no es justificante, porque el hecho de que los tengas en la mente no implica que los comprendes. Entonces, es sano que los memorices siempre y cuando primero los comprendas, para poder saber aplicarlos en su contexto y saber lo que significa. Por ejemplo, todo el mundo se sabe el pasaje de memoria que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Y se lo sabe muchísima persona de memoria, pero prácticamente nadie lo ubica en su contexto, porque eso es lo que Pablo le dijo al carcelero que sucedería, y versículos más adelante se cumplió. Así que memorizar un texto fuera de su contexto es pérdida de tiempo. Puede ser tropezadero, se lo saben de memoria, pero no lo comprenden. Entonces, el memorizar puede ser útil siempre y cuando el entendimiento esté primero. Y luego la memorización sería una herramienta que apoya lo que entendiste. En cuanto a la 1. En cuanto a la 2, la perfección. Sabemos que en nuestra naturaleza humana es imposible alcanzar la perfección. Desde Adán y Eva, dice, la mujer experimenta el sufrimiento, dando a luz a los hijos, y su voluntad es sujeta al varón. Adán, con el sudor de su frente, tendrá el pan de la tierra, pero también espinas y abrojos. Toda la tierra es maldita por tu causa, le dice Dios a Adán. De manera que la capacidad que Adán y Eva tenían para acudir a Dios la perdimos. Son expulsados del Edén. De ahí para acá todos tenemos una tendencia natural al pecado. De manera que es imposible, según Pablo, las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Las malas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Soy un miserable. Entonces, cuando la Biblia habla de perfección en el Nuevo Testamento, la palabra griega no es perfección, sino habla de ser completo. Y sabemos que es el justo por la fe vivirá. Mediante la fe somos justificados. Dios decide nombrar justo a las personas que Él ha justificado, no por méritos del individuo, sino por gracia. Tanto Abraham, justificado por la fe, Abraham el justo, vemos su vida y vimos que no era justo cuando vendió a su esposa 2 veces. Se enriqueció en hacer un intercambio de cambiar a su esposa, quien supuestamente dijo nada más era su hermana. Se beneficia con camellos y con bienes, y Dios tiene que poner un alto para que no pequen con la mujer de Abraham. Entonces vemos que Abraham en su vida y sus acciones no era perfecto, sin embargo es considerado alguien justo. Como Noé, perfecto en sus generaciones, el término hebreo tampoco habla de perfección, porque ese es un atributo divino. Habla más bien de la forma en la que Dios te ha declarado, en la forma en la que Dios ha decidido tratarte. Que en toda la Escritura, desde Adán y Eva hasta el último capítulo de Apocalipsis, todo ha sido por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la perfección debemos entender en el sentido de la forma en que somos completos ante Dios y la forma en la que Dios ha decidido tratarte por gracia. Y la tercera, en cuanto a Jesús siendo llevado por Satanás, tenemos 2 alternativas. Número 1, como Pablo dijo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o en espíritu. Él lo que vivió lo cuenta como algo real, pero no sabe si fue físico o fue simplemente como una especie de visión. En el caso de Jesús, considerando su debilidad, no sería descabellado pensar que haya sido una visión. Pero tampoco podríamos descartar, si Dios le ha dado autoridad a Satanás para tentar a Jesús, que de alguna forma lo haya trasladado. Y ahí, bíblicamente, la respuesta correcta es decir, puede ser cualquiera de las dos, ya que no se especifica literalmente. Espero haber contestado las 3 preguntas de forma satisfactoria. ¿Sí? Claro, porque vemos que Job, cuando Dios le habla del torbellino, no le aplaudió, no le reconoció perfección, lo regañó. Vemos que en obras, en cuanto a su vida, Job no era perfecto. Si es tratado así, es porque Dios así ha decidido verlo. Esa es la justificación que Dios da por gracia. ¿Sí? Bueno, ahí está el micro para que quede registrada. Pastor, es que es la segunda semana que venimos.
Cuando haces alguna pregunta libre durante la predicación, yo me atreví a levantar la mano, Ah, ok. pero no sé si la haces y tú ya das por un hecho que nadie va a responder o la haces esperando que alguien responda. Entonces, Bueno, para no- hago la aclaración. sí. Mientras está en la predicación son preguntas retóricas, así de que nada más piénsala. Si tú tuviste problema en responder, la guardamos para el final. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Cerramos la sección. Preguntas, avisos.